Cualquier conjunto de personas tiene unas necesidades que debe satisfacer. Da igual si estas son reales, como la vivienda, la alimentación y el vestido, o de estatus, como un yate o un reloj de oro. Sin embargo, la demanda no se reduce a satisfacer el consumo inmediato, ya que se debe atender los destinados a la inversión, al gasto público y a las exportaciones. Aunque, en realidad, el consumo de estos productos es el último proceso económico, porque todo comienza con la producción, que significa convertir los recursos naturales en bienes capaces de satisfacer esas necesidades. Sabiendo que hay cosas que la naturaleza nos ofrece de forma gratuita, como los vegetales o los minerales, denominamos productos a aquellas cosas en que es necesario el esfuerzo humano para producirlas. Y a estas dos ramas de producción y consumo hay que sumar una tercera, la distribución, que es la que se encarga de situar el bien producido al alcance de los consumidores. Con el producto del trabajo o lo que se compra con ese producto, se deben satisfacer las necesidades de consumo de la nación. Para que pueda tener lugar la producción, son necesarios unos recursos o factores productivos de los que vamos a considerar solo tres: recursos naturales, recursos humanos y recursos de capital. Los recursos naturales son aquellos de los que nos provee la naturaleza, aunque no todos los recursos naturales son bienes de consumo. Para que así sea, deben cumplirse 4 condiciones. Primero, que exista una necesidad humana. Segundo, que el recurso tenga unas cualidades que le permitan satisfacer dicha necesidad. Tercero, que el ser humano tenga conocimiento de esta circunstancia. Y cuarto, que pueda disponer de ese recurso. A medida que evoluciona la ciencia y aumenta el conocimiento sobre las propiedades de los materiales, mayor es la variedad de bienes a nuestra disposición. Los recursos humanos están formados por las personas susceptibles de intervenir en el sistema de producción, es decir, la oferta total de mano de obra. Los recursos de capital son aquellos equipos, máquinas, edificios, material de transporte y otros elementos que son capaces de producir otros bienes. Los recursos de capital sirven para diferenciar en una primera aproximación el grado de desarrollo de una economía, ya que se entenderá que está más desarrollada aquella que esté más capitalizada y es el único recurso productivo que puede cambiar el desarrollo del sistema económico en el plazo de una generación. La vía para que esto ocurra es la inversión. Puesto que los recursos disponibles siempre son limitados, hay que tomar decisiones y, en ocasiones, para producir un bien, la economía debe sacrificar una parte de la producción de otro bien. La actividad económica es desarrollada por las empresas, que son una combinación de recursos productivos con el fin de obtener un bien concreto al final del proceso. Si la empresa realiza tareas extractivas explotando los recursos que le brinda la propia naturaleza, se dice que pertenece al sector primario de la economía. Si por el contrario desarrolla tareas de transformación física o química, se dice que pertenece al sector industrial, en el que se encuentran
todas las industrias manufactureras, generación de electricidad y construcción. Finalmente, si las actividades productivas no implican ninguna transformación, como es el caso del comercio, se dice que pertenece al sector de servicios. Se entenderá como más desarrollada aquella sociedad que muestre una mayor participación del sector industrial en la generación de riqueza, porque el uso de los instrumentos, herramientas y máquinas incrementa mucho más la productividad en las industrias que en el sector primario. El coste de los productos viene determinado por la cantidad de trabajo empleado en producirlos, incluyendo el incorporado en los instrumentos, herramientas o edificios que se han utilizado. Las personas que intervienen en la producción pueden dividirse en dos clases, la de los obreros y la de los capitalistas. La primera pone su trabajo y la segunda las materias primas, las herramientas y las máquinas necesarias. En otras circunstancias, estas dos clases deberían repartirse el beneficio obtenido gracias a su trabajo, una vez pagado el alquiler del terreno, cuando el producto se vendiera. Sin embargo, resulta que los obreros carecen habitualmente de la posibilidad de mantenerse por sus propios medios durante el tiempo necesario para completar la producción y su posterior venta, por lo que su parte de los beneficios se les anticipa en forma de salario, con lo que el posible beneficio, así como el riesgo de que se generen pérdidas, pertenece íntegramente al capitalista. Y el precio de los salarios está íntimamente ligado a la relación entre la oferta y la demanda de trabajadores que concurren al mercado laboral. El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público. Administración del Estado, seguridad, justicia, educación y construcción de infraestructuras son los gastos más importantes. A partir de la Segunda Guerra Mundial se establece el llamado estado de bienestar y los impuestos deben financiar también la sanidad, las pensiones de jubilación y las ayudas a los más desfavorecidos. Al ser los impuestos cargas obligatorias para las personas y empresas, podemos considerar que el coste de la oferta de productos está compuesto por el salario de los trabajadores, el beneficio de las empresas y los impuestos, una vez deducidas las subvenciones. Para adquirir los diversos artículos que se desean consumir, sería muy incómodo ir por todas las casas de los productores de cada uno de ellos, por lo que se evitan estos viajes reuniendo en un solo lugar todos o una parte considerable de los artículos demandados. A ese lugar se le llama mercado y es la relación entre los que ofrecen sus productos y los demandantes de bienes y servicios. La oferta es, como hemos visto, la cantidad que de un bien o servicio pone el vendedor a la venta y la demanda es la cantidad de ese bien o servicio que la gente desea adquirir. La oferta y la demanda convergen por la vía de los ajustes de precios hacia un equilibrio económicamente estable y socialmente aceptable. Se define como mercado libre cuando ningún agente o empresa es capaz de influir sobre el precio y requiere las siguientes características.
hay gran número de competidores, hay una información perfecta, todos los competidores saben el precio de sus rivales y todos los compradores conocen las ofertas de los productores. Y la empresa puede vender toda la cantidad de su producto que desee. Se denomina mercado monopolístico cuando en dicho mercado no existen productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar al producto determinado y por lo tanto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Todos los monopolios han sido creados por la intervención del gobierno en la economía, por medio de privilegios especiales como franquicias o subsidios, privilegios que impidieron la entrada de otros competidores en un campo determinado o por medio de la acción legislativa. Existe un oligopolio cuando hay pocos competidores en el mercado, pero pueden influir sobre el precio. Generalmente en un mercado de oligopolio existen empresas líderes de mercado con gran influencia en los precios y pequeñas empresas que no pueden influir en los mismos como competencia. Esto produce que los líderes de mercado, que son pocas empresas, controlen los precios. Un cartel es, en esencia, una situación empresarial en la que una empresa o un acuerdo entre varias empresas pertenecientes al mismo sector controla gran parte de la producción de un mercado con la finalidad de reducir o eliminar la competencia y establecer un mayor control sobre la producción y, por tanto, sobre la oferta en el mercado. En consecuencia, los productores obtienen mayor poder de mercado y también un beneficio añadido en detrimento de los intereses de los consumidores. La especulación se produce cuando la gente compra bienes porque espera que sus precios subirán. Esta esperanza y la acción resultante sirven para confirmar la expectativa. Es un fenómeno muy sencillo, pero solo puede durar mientras los precios aumenten de verdad. Los bancos centrales tienen dos herramientas principales para controlar el mercado: la cantidad de moneda en circulación y el manejo de los tipos de interés. Desde que se tienen noticias históricas, hubo el acuerdo de utilizar para los intercambios uno o más metales, entre los cuales los más usados fueron el oro, la plata y el cobre, por su facilidad de transporte, su posibilidad de dividirse en partes menores y por mantener su valor en el tiempo. Utilizado así, sin más, era algo engorroso por la necesidad de pesarlo y comprobar su calidad para cualquier transacción, por lo que se decidió acuñar el metal en trozos de un peso determinado, y esta acuñación recibió el nombre de moneda. Así, las transacciones se llevaban a cabo fijando el precio en monedas. Este metal podía ser confiado a los bancos para su custodia, por lo que éstos entregaban un certificado de depósito que pasó a ser aceptado también en las ventas de productos como dinero, porque presentando este resguardo en el banco, éste entregaría la cantidad de metal consignada. A este instrumento se le denomina papel moneda. El dinero tiene dos funciones principales. Es un medio de facilitar las transacciones comerciales, es decir, las compras y las ventas normales, y es un medio para guardar valor, es decir,
para ahorrar. Como medio de facilitar las transacciones, debemos entender que todos los productos llevados al mercado son susceptibles de ser intercambiados si el vendedor está dispuesto a rebajar el precio lo suficiente. Esta circunstancia supone igualar el valor de la oferta y la demanda a través del precio. El valor de todas las cosas sube siempre en razón directa a la demanda y en razón inversa a la oferta. El coste de producción determina el precio más bajo a que las cosas pueden llegar, el precio por debajo del cual no pueden permanecer mucho tiempo porque, de lo contrario, la producción quedaría disminuida o detenida del todo. El trabajo, como cualquier otro producto, tiene un precio natural o mínimo, ya que por debajo de este precio no sería rentable trabajar. Es aquel que es necesario para permitir a los trabajadores subsistir y perpetuar su clase, sin aumento ni disminución. Con el progreso de la sociedad, el precio del trabajo siempre tiene tendencia a subir. Se habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado e indeseado de los precios y está asociada al exceso de moneda en circulación. Son muy escasos los países que tienen a su disposición todos los recursos naturales que necesitan para su subsistencia. Por ese motivo, se ven obligados a adquirirlos en otros países a cambio de otros productos que tengan en abundancia, lo que es el origen del comercio internacional. Las naciones pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. Además, los países también comercian para conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada país produce solo una gama limitada de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una escala mayor y, por lo tanto, de manera más eficiente que si intentara producir de todo. Cuando los países se venden mutuamente bienes y servicios, se produce casi siempre un beneficio mutuo, ya que pueden comerciar con ventajas mutuas, incluso cuando uno de ellos es más eficiente que el otro en la producción de todos los bienes, porque el menos eficiente siempre puede competir pagando salarios inferiores. El Producto Interior Bruto es la suma de toda la actividad económica de un país y se expresa bien como la suma de las rentas del trabajo más las rentas del capital más los impuestos, si lo consideramos desde el punto de vista de los costes, o bien como la suma del consumo privado más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, si lo consideramos desde el punto de vista de la demanda. Ambas cifras deben ser iguales y su valor viene determinado por el precio del total de los productos vendidos calculado en el valor de la moneda, aunque lo más frecuente es que se represente en dólares estadounidenses por ser la moneda en que se realiza el comercio internacional. Si aumenta el Producto Interior Bruto, es de esperar que aumente la demanda de productos, lo que supondría un incremento del empleo. Pero si disminuye, es muy difícil que lo haga.
Para comparar los niveles de vida de diferentes países, se utiliza la paridad de poder adquisitivo, que es el resultado de comparar una cesta de productos que tengan en cuenta las diferencias en los precios de cada país, y se expresa como el tiempo de trabajo necesario para poder comprar esa cesta de productos. La riqueza de un país se basa en su capacidad para explotar los recursos naturales y transformarlos en bienes. Según la relación entre los bienes producidos y el número de los que han de consumirlos, así será la nación más o menos rica. Hay dos formas para aumentar la riqueza de un país: empleando una mayor proporción de las rentas en la creación de medios de capital, como la maquinaria, o empleando mayor cantidad de horas de trabajo. A su vez, el volumen de producción depende de dos circunstancias distintas. Primero, de la habilidad y destreza con que se realiza el trabajo, y segundo, de la proporción entre los trabajadores y los que no están empleados. La abundancia o escasez de bienes siempre depende de estas dos circunstancias. Así que resulta muy sencillo valorar si una determinada política económica es positiva o negativa. En el primer caso, la comunidad vivirá mejor cada año, y en el segundo ocurrirá precisamente lo contrario. Al ser consumidores todos los ciudadanos y productores solamente una parte, es beneficioso para el conjunto de la población la existencia de un mercado libre. Vamos a finalizar recordando la evidente igualdad que existe en términos de relación entre el conjunto de costes de la economía nacional y el consumo general a través de los precios, porque en próximos capítulos hablaremos de diversas políticas económicas que se basan todas ellas en alterar alguno de estos factores.